Bien, de lo que vamos a hablar hoy en este video es sobre productividad. Y a partir de este tema nos preguntamos justamente qué se entiende por productividad en el mundo laboral. Una simple definición nos remite a decir que la productividad es la capacidad que tiene una empresa de producir bienes o servicios y su relación con cada uno de los recursos utilizados, justamente para la creación de estos bienes y servicios. ¿Por qué pensamos en estos dos conceptos cuando hablamos de productividad, es decir, de eficiencia y eficacia? En la eficiencia busca reducir los costos y los tiempos y se enfoca en los medios para alcanzar el fin, es decir, cumplir con ciertos objetivos. Mientras que para la eficacia busca lograr objetivos en el tiempo y forma indicados. Y además se enfoca en la obtención de resultados. Vayamos a un ejemplo de cada uno de ellos. En este caso, para la eficiencia, pensemos en un primer momento donde se producen 100 pares de lentes con 2 kilos de vidrio. Y un tiempo después, en un momento 2, se producen 120 pares de lentes con 2 kilos de vidrio. Como una primera conclusión, podemos decir que se mejoró la eficiencia. Significa esto, ya que se logró producir más cantidad de bienes con los mismos recursos. En cambio, para la eficacia, el mejor ejemplo que podemos citar es aquel que nos dice que una empresa fue eficaz porque pudo cumplir con la meta de fabricar 150 autos por mes. En este caso, sin considerar los recursos que debió necesitar. Entonces, si partimos de la siguiente premisa, decimos que la productividad está influenciada tanto por la eficacia como por la eficiencia. Vayamos a un ejemplo práctico para comprender todos estos conceptos que venimos trabajando. Y este ejemplo nos dice que una fábrica de botellas de plástico que trabaja 2 turnos, es decir, 16 horas en total, vio interrumpida su producción por problemas técnicos, cualesquiera, no importa en este caso detallarlos. Los mismos sumaron 2 horas de tiempo perdido. Al final de la jornada, la producción total de botellas de plástico fue de 1950 unidades en este caso, de las cuales hay que restarle 78 porque presentaban defectos. La pregunta es, ¿cuál fue la productividad de ese día? Bien, planteado entonces el problema, vayamos a un primer enfoque, es decir, a su eficiencia. Y sobre un total de 16 horas que se planificó trabajar, finalmente se trabajaron 14 horas sobre 16. Es decir, esta relación nos da 0,875. En términos porcentuales, 87,5% de eficiencia tuvo la labor en cuanto a uno de sus factores, en este caso el tiempo. En cuanto a la eficacia, se fabricaron 1950 botellas en total, pero a través de un control de calidad se detectaron 78 botellas con defectos, siempre en el tiempo de producción, que fueron 14 horas. Esta cuenta arroja que se fabricaron 134 botellas por hora.
Ahora, cuando vamos a analizar la productividad de ese día, tal cual lo planteaba el problema, la productividad en este caso es el producto de la eficiencia por la eficacia, es decir, 0,875 por 134 botellas, lo que nos da un total de 117 botellas por hora. Y esto es el valor que hay que tomar. Esta fue la productividad de ese día. Uno se pregunta, ¿podemos mejorar la productividad? Sí, por supuesto. En tanto y en cuanto se extienda la jornada laboral a un 100% del tiempo planificado y en paralelo se logre reducir los productos defectuosos, con seguridad este número va a cambiar, va a aumentar, se va a incrementar. Es decir, los 117 botellas serán más. Es decir, ganaríamos en productividad. Otra forma de medir la productividad es cuando hallamos la productividad total de la empresa. Vayamos también a otro ejemplo, que nos dice que la empresa Rayo Azul SRL presenta la siguiente información sobre su producción de tubos fluorescentes. Se solicita entonces averiguar cuál fue su productividad total. ¿Qué conocemos de esta empresa? Que el lote de producción que vamos a estudiar consta de 53.250 tubos fluorescentes que se han fabricado. Que el precio de venta al público o al primer cliente es de 1.250 pesos por unidad. Que el tiempo de producción demandó 640 horas hombre. Que el salario que se pagó fue desde 2.625 pesos la hora. Que en materia primas e insumos se destinaron el valor de 10.500.000 pesos. Y por costos fijos, llámese alquileres, seguros, etc., se abonó 5.372.500 pesos. En función de estos datos, podemos afirmar que los ingresos, que es el producto de la cantidad producida por el precio de venta, ascendió a 66.562.500 pesos. Y en cuanto a los insumos que nos demandó esta fabricación de tubos fluorescentes, fue el producto de las 640 horas por el salario, más los costos de materia prima, más los costos fijos. Y esto arroja que nuestros insumos nos demandó una inversión de 17.552.500 pesos. Ahora, ¿cuál es entonces la producción total? Bien, la producción total, que es esta relación de productos e insumos, es decir, los productos, lo que obtenemos en cuanto a facturación, los insumos en cuanto a lo que tuvimos que invertir. Y de esta relación concluimos que la productividad total es de 3,8. ¿Cómo interpretamos este valor de 3,8? Significa entonces que por cada peso invertido obtuvimos como retorno 3,8 pesos. Esta es la primera conclusión. Y la segunda conclusión es que cuanto mayor es esta relación, mayor será la eficiencia del capital invertido. Otra manera de estudiar la productividad es cuando su análisis está dirigido hacia el desempeño de los trabajadores. Esta es otra manera. Entonces, para estudiar la productividad de los trabajadores, tomemos en cuenta
un equipo de trabajo, como por ejemplo el conformado por Adela, Elsa, Juan, Martín, Miguel, Pedro y Susana. A ellos se los contabilizó en función de su trabajo en distintas etapas de trabajo. Por ejemplo, Adela, cuando trabajó 3 horas 50 minutos, se le supervisó cuál fue su producción. Y así lo mismo hicimos con Elsa, con 4 horas 15, Juan con 5 horas 55 minutos, y así sucesivamente. Es decir, traducidos el tiempo de análisis de cada uno de estos trabajadores, 3 horas 50 minutos para Adela, y así para todo el resto, convertimos todos a una misma unidad. Es decir, Adela trabajó 230 minutos, Elsa 255, Juan 355 y así sucesivamente. Y en función de ese tiempo que determinamos, vimos sus distintas producciones. Adela produjo 60 piezas, Elsa 80, Juan 98, Martín 155, Miguel 180, Pedro 85 y Susana 120. Estas piezas producidas todas en distintos tiempos. En realidad no tenemos que fijarnos en la cantidad de piezas o en la cantidad de minutos trabajados, sino en su producción. Y cuando estudiamos la producción, que es esta relación pieza-tiempo, vemos que quien más produjo fue Martín, con casi 22 unidades producidas. Entonces, de este ejemplo expuesto, quien más produjo piezas, en este caso, por hora, fue Martín, seguido por Miguel y luego por Susana. Esta es una forma de medir la productividad, la relación, lo producido en función del tiempo. Y quisimos ejemplificarlo con distintos tiempos. No para un mismo tiempo en general para todos, sino para distintos tiempos, poniendo énfasis en esta relación, piezas-tiempo. Ahora, cuando estudiamos desde otra óptica, como por ejemplo puede ser la eficiencia individual o colectiva, vemos que tanto el jefe como la jefa, que son los que tienen a cargo un grupo de trabajo, es decir, supervisan y evalúan a trabajadores, como por ejemplo los conformados por los trabajadores A, B, C y D. A todos ellos sí se les fijó un mismo tiempo, una misma cantidad a producir, 2.150 unidades. Luego de un lapso de tiempo para todos igual, la cantidad producida por cada uno de estos trabajadores fue la siguiente. El trabajador A produjo 2.008 unidades, el trabajador B 1.987, el trabajador C 2.130 y el trabajador D 1.723. Ya visualmente podemos ver que hay una disparidad en su producción, siendo un mismo objetivo para todos, para los cuatro, 2.150 unidades. Si tenemos que analizar entonces la eficiencia individual, no es ni más ni menos que la relación que existe entre la cantidad producida y la cantidad a producir. Es decir, si hacemos la división entre 2.008 piezas producidas por el trabajador A en función de las 2.150, nos dio que éste alcanzó una eficiencia del 0.93. El trabajador B 0.92, el trabajador C 0.99 y el trabajador D 0.80. Cuanto más la cantidad de piezas producidas se asemeje al objetivo, más alto será la eficiencia. ¿Cómo se subsana esta disparidad entre el 0.99 y 0.80? Bueno, ahí es donde hay que analizar las causas de esta gran diferencia. Probablemente una capacitación logre suplir esas deficiencias.
otra decisión que deban tomar el jefe o la jefa de este grupo de trabajo. Ahora, cuando queremos estudiar la eficiencia colectiva, es decir, cómo se comportó todo este grupo de trabajo, que no es ni más ni menos que evaluar a este jefe o esta jefa, se lo evalúan desde una posición superior. Ahí la eficiencia colectiva es la ponderación que se obtiene de multiplicar la cantidad producida por cada trabajador en función de la eficiencia individual sobre la cantidad total producida. Es decir, la sumatoria de esta ponderación nos da 7.203, mientras que el total de piezas producidas por todo el equipo alcanzó a 7.848. Cuando establecemos esta relación, 7.203 dividido 7.848, nos da que la eficiencia colectiva llegó al valor de 0.92. Es decir, que esta es la eficiencia de los 4 trabajadores en su conjunto. Obviamente que lo ideal es que este número tienda a 1. Cuanto más se acerque a 1, mayor será la eficiencia colectiva de este grupo de trabajo. Bien, hemos intentado repasar distintas formas y maneras de medir y estudiar la productividad. Y en principio podemos hacerlo, este planteo, desde 2 miradas. Por ejemplo, desde el mundo empresarial, vimos que es importante estudiar la productividad en las empresas. Básicamente porque al ser esta empresa más eficiente, lo que en definitiva va a lograr es reducir costos y ganar rentabilidad, que es en definitiva lo que en esencia busca todo empresario, conquistar, alcanzar cierta rentabilidad. Y la reducción de costos es uno de los caminos. Aparte, una empresa que está fuertemente orientada a la productividad se torna mucho más competitivo en el ámbito donde participa. Es otra forma de mantener a toda la organización en un constante crecimiento, innovación y mejora continua. Utiliza mejor sus recursos y contribuye a evitar el impacto medioambiental cuando hace un uso racional de sus recursos. Y finalmente logra mejorar la relación con sus clientes, que también es un factor más que importante. Ahora también este enfoque lo podemos orientar a nivel país. ¿Qué pasa con un país cuando la totalidad de las empresas de un país mejora su productividad? Bueno, en una mirada más amplia, que es pensar en un país, contribuye a un crecimiento económico. Uno de los indicadores del crecimiento económico es el PBI. Y una mejor productividad contribuye a ese crecimiento económico. Afianza una mirada hacia el camino de una sólida industrialización, que eso es un factor más que importante. Cuando un país se piensa industrial, es un factor importante, porque la industrialización trae aparejados salarios altos, desarrollo y una adecuada y mejor distribución de la riqueza potencia mucho más a ese país. Obviamente también, como forma colateral de analizar esto, impulsa la investigación en ciencia y técnica y ante una mejora continua en cuanto a la tecnología. Entonces me parece que es importante poner foco en la productividad porque crea empleo y básicamente reduce la pobreza. ¿Sí? Así que es un factor muy importante estar centrado y enfocado en analizar la productividad tanto a nivel empresarial o a nivel país, porque esto nos mejora. Bueno, espero que este video les sea de utilidad y nos vemos en otra ocasión. Saludos.